Quiero saludar a mis hermanos y mi hermana hoy día en este gran encuentro que tenemos como el Ministerio Avance Rural, avanzando en este trabajo de poder capacitar a la iglesia, a la obra del Señor, en lo que implica la mayordomía. Estamos contentos, ya este es el tercer encuentro que ya hemos realizado. El primero se hizo allí en el sector de Padre Las Casas, en la congregación de Pichico. El segundo encuentro se hizo allí en el sector de Lautaro, en Púa, donde también se congregaron para tocar esta temática. Agradecemos junto al pastor ahí Héctor y también el pastor Edwin Sotomayor, que también ha compartido la temática del evangelismo. Y siempre hemos dicho de que tanto la mayordomía, la administración de los recursos, también tienen que ver con el avance del reino. Sin, sin mayordomía, sin administración de los recursos, tampoco estaría el evangelismo. Alguien ofrendó, alguien oró, alguien envió, y para eso se movilizó la iglesia. Nosotros nunca nos dimos cuenta de que alguien hizo eso, pero cuando llegamos al evangelio, también sucedió eso. Es lo mismo que cuando uno nació, nunca usted eligió el papá, ni la mamá, ni el apellido. Se dio cuenta en el proceso que a medida que fue creciendo, se había dado cuenta de que había nacido en esa familia y que tiene un papá, una mamá, un apellido. Así también en la familia de Dios nos damos cuenta de lo que Dios ya había planeado este hermoso plan. Eh, Siempre acostumbro compartir la palabra del Señor a través de la exposición bíblica, a través del texto que podemos aquí juntos meditar. Es así que es importante sugerir también a los líderes quienes están en los distintos lugares, tomar un libro de la Biblia para predicarlo. ¿Qué mejor allí ir a esta carta de Pablo a 2 Corintios capítulo 8 y 9, que dedica todo este tema de el valor de la generosidad? Así que en este día estamos muy contentos de poder llegar a ustedes y compartir este tema. Bueno, vamos ahí al texto bíblico. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo que es suficiente, abundéis también en toda buena obra. Oremos al Señor. Muchas gracias por tu presencia, mi Dios del cielo. Te agradecemos por el gran privilegio de ser llamados hijos tuyos. También por la bendición de poder llegar con tu palabra a nuestros hermanos, a estos lugares de la ruralidad. Gracias también por el Ministerio MAR, Avance Rural, y también con estos objetivos y planes de trabajo de poder movilizar a tu pueblo a lo que implica los recursos, Señor, en la administración de tu obra, Señor, ofrendando, entregando nuestros diezmos, de tal manera que sea de bendición para el avance de tu obra. Queremos darte la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la idea es que sea interactivo este tema y donde también hemos estado en los otros lugares también realizando este mismo tema. Así que he decidido grabar este mensaje para nuestros hermanos que hoy día estuvieron allí también sirviendo y no escucharon el mensaje, quienes también allí estuvieron en la parte logística, en el tema ahí de llevarnos la energía para que todo funcionara, y agradecemos a Dios, pero hoy le grabo este mensaje con ese objetivo, que quede como recuerdo. Muy bien, gracias Señor por esto. Vamos a ir a lo que significa mayordomía. No solamente tienen que ver con la finanza, sino que implica muchas otras cosas más. Implica los recursos, los talentos, el tiempo, la familia, y todo bajo una mayordomía integral o mayordomía integral, como encontramos allí la palabra mayordomía. Bueno, para esto es bueno tener como en contexto
todo el libro de Corintios, la primera carta y segunda carta, para poder entender esto. Allí la palabra del Señor nos dice de esto. Vamos a retroceder. Hoy el texto base para hablar de la mayordomía es la carta de Segunda Corintios, capítulo 2, versos 8 y 9. Dos capítulos donde Pablo allí está desarrollando y donde vamos a desarrollar este tema en esta jornada. Es por eso es importante tomar todo el paquete para poder entender allí todo el escenario en el cual el apóstol está llevando este mensaje para que la iglesia de Corinto también se sume a esta generosidad. Bueno, Pablo, allí dice la palabra del Señor en la primera carta, en la salutación, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, a nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, ojo, mira, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que están, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Entonces, cuando vemos este pasaje, lo que allí debemos destacar, que en la cultura de Corintio no había nada bueno, todo era humano, todo giraba en torno al hombre. Es así que era una cultura griega, el helenista, del pensamiento griego, entonces, donde allí también Dios había levantado a esta iglesia. Pero Pablo vio que esta iglesia, he predicado también este tema, este año en nuestra iglesia, bajo la serie una exhortación divina ante una iglesia desordenada. Claro, había mucho desorden en todos los aspectos, a tal punto que la iglesia, en vez de mirar a Cristo, estaban mirando al hombre. ¿Se recuerdan eso? Por eso algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, otros decían, nosotros somos de Cristo. Habían cuatro grupos allí, de tal manera que ellos estaban viviendo estos grupos aparcelados. Y Dios no quiere que el pueblo esté dividido, todo lo contrario, más bien sea Cristo el centro de nuestra atención, no el hombre, no el pastor, no son los líderes, sino que más bien Cristo el Señor debe ser el centro de la iglesia. Esta iglesia giraba en lo antropocéntrico, el hombre era el centro de la atención y Cristo estaba destronado. Es por eso que allí Pablo toma esta frase, a la iglesia de Dios. Mire el énfasis. No dice la iglesia de Corintios. Hoy acostumbramos, valga la redundancia, a decir la iglesia de tal calle, la iglesia colocándole para que se identifique con la comunidad. La iglesia de Temuco, la iglesia de Santiago, pero sabe, a veces nuestras ciudades no tienen ningún valor eh, así redentor, todo lo contrario. A menos que Dios haya hecho una obra poderosamente en esos países o ciudades. Y también lo ha hecho. Tenemos ejemplos donde Dios también allí ha trastocado vida y donde esas ciudades que eran realmente una mirada infernal, hoy son un impacto de Dios. Es por eso que a Pablo aquí enfatiza a que sea la iglesia de Dios que está en Corintio, que está en todas partes del mundo. Por eso es el llamado, dice, han sido santificados en Cristo Jesús, han sido llamados a ser su santo pueblo. Y junto con todo, dice, los que están en todas partes, invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Dios. Hoy día estamos en Chignalmapu, la iglesia de Dios que está en Chignalmapu, no la iglesia de Chignalmapu. ¿Me entiendes? O la iglesia de Pichico, la iglesia de allá de Doyinco, o la iglesia acá de Villarrica, no, la iglesia de Dios que está en Villarrica, la iglesia de Dios que está en Chignalmapu,
la iglesia de Dios que está en Loncoche, estamos llamados para impactar, ser un impacto. Es por eso que Pablo, con estas 7 palabras clave que allí encontramos, es una vez más apela a estos principios, que no sea el hombre, sino sea Dios. El verso 1 enfatiza por voluntad de Dios. El verso 2 habla de la iglesia de Dios. El verso 4 habla sobre la gracia de Dios. El verso 18 habla del poder de Dios. El verso 21 habla sobre la sabiduría de Dios. El verso 25 habla sobre la locura de Dios. Y el verso 25 también habla lo débil de Dios. Cuando habla, dice, de Dios en cuanto a la predicación para que vuestra fe no esté fundada, dice, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso esperaban que Pablo sea una gran estrella, pero fíjese, Pablo se presenta con mucha debilidad, con mucho temor y temblor, para que su fe no esté fundada en el hombre, sino en el poder de Dios. Así la iglesia pueda tener este impacto allí en Corintio. Entonces hoy día entramos de lleno a lo que es la generosidad, palabra clave. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos a predicar, es importante que encontremos allí también la palabra clave, la palabra que allí está en este pasaje donde nos insta a estar y entender con exactitud lo que Dios nos quiere enseñar. Es importante que la predicación sea expositiva. ¿Qué significa una predicación expositiva? Que el texto, que la palabra del texto nos dice, nos muestra los principios. No, no yo le coloco mi idea, sino que el mismo pasaje nos va mostrando estas, estas partes o estos principios de gran valor para que podamos aplicar a nuestra vida. Es importante que cuando vamos a la Biblia, tenemos que mirarlo bajo 2 mundos. El mundo bíblico, en que fue escrito, esto es Corintio, pero también el mundo contemporáneo, cómo traemos esa misma palabra que fue predicada ayer, también la predicamos hoy día. Por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Me entiende? Entonces, vemos este pasaje donde allí nos habla de este capítulo 8 y 9, donde Pablo dedica este tremendo mensaje y enseñanza. Había mucha pobreza en Jerusalén y Pablo se había propuesto llevarle una ofrenda. Pablo le había enseñado allí en Corintio con su misma vida de dar generosamente, con su vida, de tal manera que cuando los corintios debían sostener a Pablo, Pablo tiene que trabajar, tiene que hacer tiendas, se une con el matrimonio Aquila y Priscila con el propósito de tener el sostenimiento. Y donde allí, en el mismo capítulo 9, da toda esta expresión, y donde usted lo puede revisar, y es un gran ejemplo, Pablo, con el ejemplo de generosidad. Te dio todo por el Señor. Por eso allí el texto toma de la ley, dice, no pongas bozal al buey que trilla. ¿Recuerdan esa frase? Entonces habla los derechos que tiene un siervo del Señor. También allí en Gálatas capítulo 6, verso 7, nos habla, dice, haga partícipe al que lo instruye, haga partícipe a aquel que lo instruye. Entonces tú lo que estás escuchando en este día, también es importante que hagamos partícipe de las bendiciones que hemos recibido con las que nos ministran la palabra del Señor. Por eso entregamos esto, para que no falte en la casa. Ahora los iba a motivar a participar en una ofrenda y que vean cómo Dios recompensa a los que dan con alegría. En la introducción podemos decir hoy día lo siguiente como dato importante a nivel general de la Biblia. ¿Sabía que hay más versículos que hablan del dinero que del cielo? Hay alrededor de 500 referencias a la fe. Hay alrededor de 500 referencias a la oración. Pero fíjate, hay 2350 veces referencia al manejo del dinero.
cómo administramos los recursos. Interesante este dato. Entonces, Dios sabía los problemas que tendríamos con el dinero y por eso en su palabra se refiere a este tema. 2350 veces aparece de cómo administrar los recursos. Si tenemos tanta enseñanza y dirección sobre el tema, ¿por qué seguimos esclavizados a nuestros problemas financieros? Hemos preferido tomar el modelo de este sistema del mundo y, no hem- y, nos, y nos hemos alejado de los consejos de Dios que nos da a través de su santa palabra. ¿Qué podemos decir en cuanto a mayordomía? Por más que nosotros digamos los mapuches, la tierra es nuestra, o mapuche que significa gente de la tierra, mire, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Mayordomía, administración de lo que pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo los que en él habitan. Qué hermoso pasaje donde el Señor nos invita a participar. Reconocimiento práctico de lo que allí, de todo lo que se nos ha confiado, debe estar bajo su control. Mire, bajo su control, donde él es el dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud. Veamos estos principios universales de mayordomía bíblica. Primero, ¿qué podemos decir? Que Dios es dueño de todo. Nosotros somos, en segundo lugar, somos sus mayordomos. En tercer lugar, tercer principio, rendimos cuenta de lo que se nos ha encomendado. Fíjese lo siguiente, hermanos míos, cuando miramos este pasaje de lo que es mayordomía, estamos allí revisando todos estos elementos espirituales que son de mucha bendición para la iglesia. Y fíjese, mientras más nos comprometemos, más estamos involucrados con esto, ¿saben? La iglesia va a ser bendecida. Es por eso que tenemos misioneros, tanto en nuestra iglesia nacional, pastores, obreros, es por eso que allí se preparan para servir en el reino. Y todos nosotros somos llamados a cumplir de esta manera. ¿Sabe? Hoy no te vengo a hablar de nuestro reglamento ni estatuto, pero sí interesante citar allí en el reglamento interno en cuanto a lo que dice nuestra reglamentación como Alianza Cristiana y Misionera, quienes abrazamos a nuestra amada Iglesia Alianza. En el artículo 4 de nuestro reglamento interno dice lo siguiente: es deber de todos los miembros participar activamente en el desarrollo y crecimiento de la iglesia local, en todas sus áreas, fíjese, en todas sus áreas, de forma integral. Y ahí dice, en lo financiero, entregar sus diezmos de acuerdo a lo que dice Malaquías 3:10, ofrendar en conformidad a lo establecido, lo que dice 2 Corintios 9:6 y 10, lo que acabamos de leer, cada uno de como propuso en su corazón, entregar las primicias según lo expresado en Segunda Crónica 31:5 y 12, y las acciones de gracia de acuerdo a Levítico 7:12. Y también nosotros, como estamos comprometidos con el trabajo misionero, también ofrendamos a la promesa de fe, al sobre amarillo. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a involucrarnos en la misión del Señor. La misión es una misión integral. Dios tiene un plan para nuestras vidas y nos ha confiado muchos recursos para llevarlo adelante. Hermano, ¿está dispuesto a ser parte del mover de Dios? ¿Sabe? Somos mayordomos. El Señor es dueño de todo. Muchas veces decimos, mi plata, mi dinero, mi auto, mi casa. Pero ¿sabe? Dios es dueño de todo. Como decía el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo los que en él habitan. Y el Señor es de todo. Somos administradores, somos mayordomos de los bienes que el Señor allí nos pone en nuestras manos. Pero fíjese, mire, aquí vemos una línea de tiempo sobre tu tiempo de vida. ¿Cuánto aproximadamente vivimos? Alrededor de 70 años, ¿cierto? Pero dice lo más robusto, 80. Pero fíjese esta línea roja que usted está viendo ahí en su pantalla. Eternidad, al otro lado milenio y eternidad. Pero este cuarto de tiempo, allí, esta línea roja, allí el Señor nos permite
y administremos de lo que el Señor nos da. Desde el momento que nacemos, el Señor allí nos pone este diseño. Y fíjese, cuando vemos allí primero es la salud. ¿Cómo administramos nuestro cuerpo, nuestra alimentación, la salud? Pero también nuestras habilidades, talento, capacitación, nuestra profesión. ¿Cómo podemos servir con nuestras profesiones, con nuestro oficio en el servicio de su reino? Estamos llamados a cumplir eso. En las relaciones humanas, las personas, la familia, necesitamos, diría que se habla tanto de la salud mental, necesitamos también la salud relacional, en las relaciones interpersonales. También debemos darle una buena administración. Pero también el ministerio, cómo debemos allí estar dotados por el Espíritu Santo, una vida de devoción, los dones y servicios al servicio del reino de Dios, pero también los recursos, los bienes, el dinero, el trabajo, todo a los pies del Señor para que esto sea de mucha bendición y seamos allí usando para su gloria y la extensión de su reino, los recursos. Pero también el carácter, el temperamento, la personalidad. Necesitamos estar allí guiados por el Señor. Pero allí tenemos el diseño. Dios diseñó un plan y ese plan se ejecuta donde, donde Dios ha comenzado una obra en nosotros y que un día recibiremos recompensa. Diseño, Dios es el creador, fíjese, Él es el creador, Él es el dueño, los planes del Señor, allí están los planes del Señor, donde allí ejecutamos esta labor, esta obra de gracia, como dice Pablo. Así que en este día, miremos esta vida en forma integral, cómo administramos. Bueno, empezamos a desarrollar el tema, la invitación a la generosidad. Vamos a leer el pasaje que allí relata este pasaje Pablo y que dice de esta manera. Leo la versión Reina Valera. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esta obra de gracia eh, es entender el Evangelio. Y cuando allí entendemos el Evangelio, hermano, no necesitamos motivación. Hoy día como que yo necesito una motivación para dar. Hay mucha gente hoy día se basa a través de los sentimientos y deja de lado la voluntad, ¿sabe? El Señor con su Evangelio debe trastocar todos los elementos de la personalidad. Hoy día tenemos más cristianos emocionalistas y que cuando de repente viene una persona empieza a manipular a las personas a través de dar. No, nosotros dice allí la palabra, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El padre Hurtado, ¿te acuerdas que decía, dar hasta que duela? Pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos dar con alegría. ¿Cómo dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Venid ante Jehová con alegría, con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado. Gloria al Señor, somos ese pueblo que somos pastoreados por el Señor. Pero al mismo tiempo, así como pagamos nuestros impuestos, el Señor dice, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿A quién pone Pablo como ejemplo de generosidad? Mire, a ver, ¿quién me puede decir? A la iglesia de Macedonia.
una iglesia pequeña, una iglesia que tenía necesidades, pero dice que Pablo dieron más allá de sus fuerzas. Dice allí el verso 2, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Miren lo que dice el verso 2, 8:2, pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas, aún más allá de su fuerza. Eso es entender la gracia de Dios. Cuando uno entiende la gracia de Dios, cuando le piden una milla, uno da más allá de la milla. ¿Sabe qué? El Señor ha sido tan bueno y esa generosidad va abundando. ¿Cuál es el argumento que Pablo usa para otra vez fundamental? Y los hermanos de Corintio, la iglesia de Corintio, la iglesia de Dios que está en Corintio, no la iglesia de Corintio, sino que la iglesia de Dios que está en Corintio puede entender de que hay otro elemento. ¿Qué dice el verso allí siguiente? El verso 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de esta diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Verso 9, mire, aquí tenemos el otro argumento de Pablo. El primer ejemplo que coloca ahí, la iglesia de Macedonia, pero también pone el argumento acá lo siguiente, dice, porque ya conocéis la gracia, otra vez, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros también, dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comentaste antes, no solo hacerlo, sino también quererlo desde el año pasado. Entonces aquí el otro argumento, la acción de Cristo. Ese Cristo dice que dejó su trono y su gloria, bajó a nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros, nos trajo a esta gracia. Por eso nos habla de la ofrenda, ofrendar, entregar al Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Hoy estamos bombardeados con malas prácticas. Uno escucha, sueñe, algunos empeñan allí sus argollas y hay toda una manipulación. ¿Sabe? En nuestra iglesia hemos tratado de ser prudentes. Cada 6 meses nuestras iglesias tienen una revista semestral. Hay una, hay una comisión revisora de cuenta, la comisión que allí revisa los libros, hace una revisión y entrega un informe. Y donde todo debe estar cuadrado, debe calzar tal como está allí, en qué se gasta, en los ingresos y lo que sale. Y eso nos hemos dado, y donde cada miembro toma conocimiento de los recursos que allí se entregan. Y doy gracias al Señor porque llevamos más de 125 años en Chile y debemos decir, Señor, gracias Señor por nuestra iglesia. No debe ser un orgullo, no, todo lo contrario. Debemos decir, gracias Señor porque nos hemos dado este tipo de administración, una administración plana, donde nos, nos sometemos al escrutinio de todo, de tal manera que tanto los líderes, los pastores, somos llamados a transparentar nuestra administración a través de la revista. Ya, pasamos revista. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que Pablo usa allí? Fíjese lo que dice el verso 15. El verso 15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, el que poco no tuvo menos. Interesante. Por eso el Señor nos manda a vivir de esta manera, de esta generosidad. Podemos allí ver los versículos del 16 al 24, que podemos ver lo siguiente. ¿Para quién era la ofrenda? En lo práctico, para la iglesia en Jerusalén. Allí también Romanos 15:26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, dice allí el texto de Romanos 15:26. Y el verso allí 8:19, ¿para quién es la ofrenda? Mire, allí está, dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias
como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Aquí apela a la voluntad. ¿Cómo procedía Pablo y sus colaboradores en cuanto a la finanza? En versículo 20 al 23, interesante ver lo que dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, enviándonos también con ello a nuestros hermanos, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora muchos más diligentes por la mucha confianza que tienen en vosotros. Verso 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a vuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Amén. ¿Cómo procedía Pablo? Mire, para transparentar, era una carta abierta. Eso es lo que debemos hacer hoy día. Fíjese, aún las instituciones públicas hoy día está la ley de la transparencia. Todo lo que allí compran debe ser transparentado para de esa manera tener una mayor eh, información y todo esté al conocimiento público. Así también la iglesia debe ser allí transparentar a los miembros, quienes somos parte de la membresía, llevar a cabo todo esto. Bueno, agradecemos a Dios también. Nuestra iglesia se está motivando a que las congregaciones que aún no son iglesia constituida, pero que dependen de una iglesia madre, deben estar, por supuesto, en regla sus propiedades a nombre de nuestra iglesia, en la entidad jurídica, personalidad jurídica a nuestra nombre de la iglesia, poder abrir cuenta a nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y fíjese, ya tenemos varios a través de oficio, el distrito motiva a que las iglesias den este paso y tengan esta transparencia. En esta ruta de la administración que tenemos como iglesia, se tenga esto. Bueno, una es que nos ayuda mucho mejor. Por ejemplo, si una persona, porque cada 3 años hay elecciones de diácono y a veces hay cambio de tesorero y cambio de pastor, y eso también consiste en que la cuenta siempre será la misma. Lo único que va a cambiar son los apoderados. Y fíjese, el tesorero es el que arma el banner o arma todo lo que son los pagos, pero el último que autoriza al final es el pastor. Tiene el pin, está el dispositivo para poder hacer que se cursen esos pagos. Pero el tesorero es responsable. Entonces, como antiguamente, manualmente se hacía también, y también todavía está vigente, el cheque. También igual, son dos firmas, siempre son dos firmas para hacer un movimiento. Interesante, si ustedes no han tenido eso, es bueno que lo tramiten, porque es un oficio a través de la iglesia, a través del distrito, se está llevando a cabo este acuerdo para que las iglesias abran cuentas. Bueno, Dios me ha permitido allí abrir cuenta a través de las congregaciones, que son pequeñas, y tienen su cuenta. Entonces, siempre va a ser la cuenta misma de esa iglesia, ¿ya? Entonces todo se administra a nivel nacional, pero interesante cómo cada tesorero y cada pastor de esa congregación o iglesia administran desde la cuenta corriente. Interesante. Porque sucede muchas veces que tiempo atrás la gente lo tenía en su misma cuenta personal, en la cuenta de la iglesia. Entonces, de repente, para servicio de impuestos internos, esos dineros a veces podía malinterpretarse, que podía ser un lavado de dinero, etcétera. ¿De dónde vienen esos dineros? Es importante que se focalizan de esta manera. Son nada más orientaciones que nos pueden ayudar a la mayor transparencia, porque no solamente tiene que ver con esto de dar, sino que también cómo se están administrando los recursos y cómo también se lleva el control. No olvidar eso, que también hay un control. Y eso es súper bueno, porque una administración se necesita también un control. Entonces aquí, fíjese, mira lo que dice, Tito, su colaborador, allí lo pone como punto fijo para que allí los hermanos participen y colaboren en esta diligencia.
Tremendo, ¿ah? ¿Cómo tenemos estos principios de administración? Fíjese, a los que están estudiando ingeniería comercial, se le ha hecho leer o a un personaje de la Biblia, es Nehemías. Nehemías, un gran ejemplo de liderazgo, de gerencial, todo principio de cuanto al liderazgo. Fíjense, y allí él, cómo delega, aprende a delegar, principios de liderazgo, y todo tiene que ver con la espiritualidad, pero también el manejo de los recursos, y de tal manera que también lo que va desarrollando en todo su libro tiene que ver también con la espiritualidad y con la administración. Tiene que ver también con el carácter del líder, de cómo también ejercemos la autoridad. No el autoritarismo, por supuesto, sino que la autoridad. La autoridad uno lo gana con el ejemplo. Muy bien. Entonces, allí tenemos estos principios. El dador voluntario. En el capítulo 9 ya entramos en materia. Dice, por cuanto a la administración para los santos es de más que os escriba, dice, pues conozco vuestra voluntad, del cual yo me glorío entre lo de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo es estimularlo a la mayoría. 9:3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Miren, no a la improvisación, no sea que asimismo vinieren conmigo algunos de los macedonios y os hallaren desprevenido, nos avergoncemos nosotros, no por no decir vosotros, de esta vuestra confianza. Mire cómo se asegura Pablo colocando a Tito de otra manera, cerciorarse de que ellos participen. Entonces, ¿cómo motiva a Pablo? De esta manera, como lo hemos leído, que ellos le den una buena administración y que no queden en vergüenza. La preparación de las iglesias del año pasado, como lo estaban haciendo los de Acaya, participando eh, y preparándose desde el año pasado. ¿Cuál era el temor de Pablo? ¿Cómo se anticipa? Los versos 3 y 5. Con la iglesia de Dios que está en Corintio, la iglesia de Dios que está en Corintio, no los encuentre desprevenidos en la generosidad. Es por eso que debemos participar con la iglesia, estar al tanto de lo que sucede. ¿Sabe usted cuando no participa en un culto y ya se perdió la información de que su hermano está pasando a una dificultad, enfermo? Es importante que usted se ponga al día, sea responsable en amar a su iglesia, su congregación, tener este sentido de pertenencia. Mire, los principios que el Señor allí nos muestra, el verso del 6 al 15, estos principios son tremendos. Principios de generosidad. Estos principios de generosidad son tan vital para la vida de la iglesia. Entonces, mirando este pasaje, eh, nos damos cuenta de lo siguiente. Ahí explica la ley de la siembra y la cosecha. Sembramos, si sembramos escasamente, también vamos a cegar escasamente. Si sembramos generosamente, generosamente también segaremos. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Escasamente o y generosamente. ¿Cómo estamos sembrando? Lo que el hombre sembrare, dice la palabra de Dios también Pablo allí en Galata, eso también cosechará. Entonces, ¿cómo debemos dar? Según lo que hayamos prosperado, dice allí Primera de Corintios capítulo 16, verso 2. Según haya prosperado. Muchas veces nosotros en la iglesia comparamos hermanos que dan un poco más de lo que nosotros damos y a veces nos sentimos menos cavados. Y a veces uno dice, bueno, estos hermanos tienen peso, ellos dan más, por lo tanto tienen más voz. No, no se trata de eso. No pasa por la cantidad, pasa por la actitud. ¿Se acuerdan? El Señor da el ejemplo, la viuda pobre. A veces lo que nosotros miramos es lo que miramos la apariencia, pero Dios mira el corazón. Entonces el Señor nos dé discernimiento, pueblo de Dios. Dios nos dé discernimiento. ¿Y cómo tendremos discernimiento? Por medio de la meditación, la profundidad de la palabra del Señor. Según hayamos prosperado, dice, y propuesto voluntariamente, gloria a Dios, voluntariamente,
¿De quién recibiremos recompensa? ¿De quién recibiremos recompensa? Verso 8 al 13, de parte de Dios. Dios no contrae deuda con nadie. Es un Dios que allí nos recompensará. Así que te animamos a seguir adelante, seguir evangelizando, pero también ofrendando, enviando. Es parte de la misión de la iglesia. ¿Cómo terminamos hoy día concluyendo esta exposición? Podemos decir, en primer lugar, como principio, Dios espera que cuando demos, lo hagamos con un corazón alegre. La mayoría de la motivación es dar con generosidad, es el amor, el ingrediente del amor, por entender la gracia de Dios. Pero también lo que sembramos, eso también cosechamos. Esto aplica a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la financiera. Alguien dijo que nosotros administramos 4T. Las 4T son estas: los tesoros, los talentos, el tiempo y todo. Si usted entendió este mensaje de las 4T, los tesoros, el tiempo, los talentos y todo, estamos bien. Todo, todo para la gloria del Señor. Como dice Pablo ahí escribiendo a Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Él suplirá, Dios proveerá. Entonces parte de la misión. Dios es nuestro dueño en todo. Nosotros somos mayordomos. Vamos a rendir cuenta de todo lo que nos encomendó. Dios es dueño de nuestro dinero, del diezmo y del 90% restante también. Dios es dueño. Nosotros somos los administradores. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a administrar con sabiduría todos los recursos que Dios nos dé. Bueno, todos nosotros somos parte de la Teletón, ¿cierto? Usted dio de otra manera. Si no dio para la Teletón, pero si fue a comprar un producto de la Teletón, ya dio para la Teletón. Quizá no fue al banco, quizá no depositó a la cuenta 24.500, pero sí al comprar un producto, ya, ya también allí aportó a la Teletón. Mire, estos ejemplos en la cotidianidad están vital. Mire, don Francisco dijo lo siguiente en una de la Teletón, no recuerdo en cuál Teletón, pero una frase que siempre se repite. Dice, nadie, nadie es tan pobre que no pueda dar. Mire, nadie es tan pobre que no pueda dar. Y nadie es tan rico que no tenga necesidad de recibir. Nadie es tan rico que no tenga necesidad de recibir. Ahí dijo esto don Francisco, ¿ya? Eh, ejemplo, mire, fíjese, estas fundaciones tienen claro este punto de ser generoso. ¿Cuánto más los hijos del Señor aprender a ser generosos? Mire, fíjese, nosotros vamos al supermercado, el Estado nos obliga a pagar impuestos. Usted, si no paga impuestos, usted al comprar un producto, ir al supermercado, compró el pan, fue a comprar pagó, llenó de combustible su vehículo, o quizá le echó 1.000 pesos, rellenó nomás, le echó un poco nomás de benzina a su vehículo, ya pagó impuestos. Inmediatamente. Antiguamente, los negocios acumulaban boleta, después lo mandaban al, allí al contador. Pasaba un buen tiempo para pagar los impuestos. Y donde también había evasión a los impuestos. Evadir. Pero hoy día el sistema estatal, hoy día bajo la modernización del Estado, hoy día usted va a un negocio allí del barrio, tiene esta maquinita, usted ya pagó y hay una digitación de la boleta electrónica. Inmediatamente pagó impuestos. Compró el pan, compró la cecina o la fruta, ya está pagando impuestos. Entonces es interesante. Mire, Dios no nos trata así. Dice que debemos dar según hayamos prosperado, según, dice, alegremente, principio, voluntariamente, con alegría, con, con una vida con sencillez de corazón. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a las matemáticas de Dios, las matemáticas del reino?
Las matemáticas del reino de Dios las multiplica constantemente. Así que te invitamos a ser parte de las matemáticas del Señor. Como Él, lo poco, con 5 panes y 2 peces, alimentó a 5.000 hombres, sin contar ni las mujeres ni los niños, y sobraron. Fíjate. Otra historia también en la Biblia, una historia de hambruna. La viuda de Serepta, el profeta viene y tenía solamente esa harina para alimentarse para ese día. No había nada más. Pero ella obedece, actúa en fe y alimentó y tuvo para alimentar hasta el profeta por mucho tiempo más. Ese es el Dios que predicamos. Lo pequeño, lo pequeño, Dios lo convierte en milagro. Pero también tenemos otro ejemplo de esta historia en el templo, cuando todos daban de lo que les sobraba, como dice allí Marcos 12:44, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, la ofrenda de la viuda. En los momentos más malos de la ofrenda de Dios, ayudaría a los que tienen necesidad. Entonces es importante, mi querido hermano. Pero también a otra historia triste, una historia muy triste, aquí cuando el Señor ilustra esto de los talentos. ¿Qué dice de los talentos? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, según su capacidad, cada cual según su capacidad. De todo esperaba una respuesta digna. Pero fíjese, cada uno de ellos vinieron cuenta después. Fíjese, los fieles arriesgaron, es un riesgo, pero los infieles, porque fue el que fue infiel, el que recibió uno, la respuesta de ser infiel obtiene miedo. Hoy día, ¿en qué balanza nos ponemos? ¿En el miedo o en el riesgo? Arriesgar, actuar en fe. Que Dios nos bendiga. Y bueno, el Señor nos está llamando a ser un benefactor de su reino, desde lo personal a lo comunitario. Como hoy se leía allí el Salmo 103. Bendice alma mía, bendice alma mía, bendice a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona. Todos estos beneficios, fíjese, por más personal que el salmista es en su expresión, inmediatamente salta a lo comunitario. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. E inmediatamente se conecta con el pueblo de Dios. Estamos llamados para conectarnos con el pueblo de Dios. Por eso allí dice, sé un benefactor del reino de Dios, desde lo personal a lo comunitario. Allí tenemos para entregar nuestro diezmo, nuestra ofrenda pro templo, quien está allí con el trabajo de pro templo o promesa de fe en temas misioneros, u otros misiones, y allí el Señor bendiga esa vida, esas vidas, esto poco que a veces recibimos, el Señor lo multiplique. Como dice, no seamos tacaños, más bien ofrendemos para la gloria del Señor. Entreguemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y de esa manera también ahí va a haber en forma periódica el recurso y donde la iglesia puede proyectarse. Pero si nosotros entregamos una vez al año, o así hay muchos vacíos. No se puede proyectar, no podemos tener una proyección o un proyecto de iglesia. Fíjese, el año pasado, la iglesia, el 26 de noviembre de 2023, se comprometió a sumarse a la promesa de fe 2024. Entonces tenemos de otra manera también de sumarnos a la promesa de fe. Para terminar, cerramos con esta oración y una vez más con estas palabras. Mire, fíjese estas palabras que están allí en rojo. ¿Qué dice estas palabras? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, mire, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, abundéis para toda buena obra. Palabra de Dios, no hay ninguna manipulación. ¿Sabe? Fíjense, hermano, el Señor nos manda a ser expositores de su palabra, a exponer la palabra, no a manipular a la gente, ni a apelar a las emociones. No, exponemos su palabra y el Espíritu Santo, usted, el Señor, si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a sintonizar con la palabra de Dios. Seamos como los hermanos de Berea, que cada día escudriñaban de lo que los apóstoles predicaban. Estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios, no solamente el tema de finanzas, sino que todo el consejo de Dios, pero también esto, toda la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, mi hermana, como ministerio Avance Rural, como parte de este estamento de las iglesias rurales, estamos llevando a cabo, ¿sabe? El Señor nos ha permitido estar agrupados a través de este ministerio a nivel, llamémoslo así, nacional, de este trabajo liderado por nuestro pastor Héctor Parra, con el objetivo principal de entregar recursos, insumos espirituales, estas capacitaciones, y que cada iglesia esté revitalizada en la evangelización, revitalizada en volver a la palabra, revitalizada en la oración, revitalizada en la evangelización, de tal manera que cumplamos esa obra del Señor que nos mandó. Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha llamado a cumplir la misión simultánea. Esa misión simultánea es aquí, pero también es allá. Tanto aquí, pero también estamos allá. Te invito a que sigamos predicando su palabra, pero también quien también es dueño de la billetera es el Señor. Nosotros solamente administramos lo que el Señor, por gracia divina, nos permite administrar. Nada es nuestro. Al mundo hemos llegado así, desnudo, así nos iremos. No podemos llevarnos nada. Así que de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo los que en él habitan. Te animo a vivir para la gloria de Dios. Sigamos predicando su palabra. No nos dejemos engañar. Pidamos así al Espíritu Santo que Dios tenga misericordia sobre cada uno de nosotros a ser parte de la misión, llevando el mensaje del Señor. Así que en este día te animo a que podamos cada uno de nosotros ser parte de esta obra de bendición. Si las matemáticas del Señor están allí, las matemáticas del Señor siempre son vitales para la iglesia. Entonces, interesante que cada uno de nosotros tengamos esta mirada de reino, esta mirada de reino. Y cuando hablamos de esto de las matemáticas, es tan esencial eh, que, que nosotros en toda la escritura eh, está plasmada la administración de los recursos. Fíjese, así como rasgo general, como un apéndice, le comparto hoy día este tema también de las matemáticas del reino. Solamente un apéndice, esto no lo dije, bueno, al nombre de antes unas cosas, pero fíjese, las matemáticas del reino de Dios, hay mucho tema que podemos decir y enseñar a la iglesia. Este lo saqué de un curso que tomé, Alianza para discipulando a las naciones. Así que ahí va también. ¿Te has preguntado alguna vez, has pensado de que tu iglesia o la iglesia que estás formando es demasiado pobre o pequeña para ayudar a otros? Como dice nuestra hermana Gladys Muñoz, iglesia pequeña, donde Dios hablaba. Habla, Dios sigue hablando hoy por medio de su palabra. Entonces, en esta introducción,
hacemos la pregunta, escucha esta historia que realmente nos sorprende. ¿Cuál es la palabra aquí que el Señor nos da? Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Isaías 40:29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Isaías 40:29. ¿Cómo podríamos convertir este versículo en una fórmula matemática? Mire, fíjese, podemos convertirlo en esto, así. Consiste en esto. ¿Cómo lo convierte en una fórmula matemática? Mire, ahí está abajo. Nuestra debilidad por Dios es igual fortaleza. ¿Te gustó esta enseñanza? Las matemáticas del Señor, las matemáticas del reino. Mi debilidad por Dios es igual fortaleza. Y hablando en forma comunitaria, nuestra debilidad por Dios es igual fortaleza. Como decía el texto recién, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Entonces ahí está convertido este, este texto en una fórmula matemática. Pero también tenemos otra fórmula aquí. Podemos ir trabajando todo el texto en forma didáctica. Por eso la Biblia, cuando la estudiamos, vamos viendo todo este aparato, todo este trabajo, donde podemos hacerlo más didáctico. Dios es un Dios entendible. Dios se reveló para ser entendido, no para contradecirse, donde también la Biblia encontramos armonía en su revelación. La alimentación allí de los 5.000, fíjese, 5 panes y 2 peces. ¿Cómo convertimos esta fórmula en matemáticas, las matemáticas del reino? Un niño con 5 panes y 2 peces, por Jesús, ¿qué pasó? Es igual comida para 5.000 hombres, más comida para mujeres y niños. ¿Qué más? 12 canastas sobraron. ¿Qué sucede con esto? Hacemos esta pregunta. ¿Pudo Jesús haber alimentado a la multitud de otra manera? Entonces, ¿por qué molestaba a un niñito quien tenía comida suficiente solo para él mismo? Para Dios no hay nada imposible. Dios es Dios. Lo poco lo puede convertir en un milagro. Otro apoyo, otra historia, la historia de Hambruna, lo que allí hablamos sobre la viuda de Serepta. La harina, el aceite, la vasija. ¿Qué pasó? Tenía solamente el sustento para un día. Pero aquí sucede otro milagro importante. Una viuda, un pan. Por Dios es igual un pan. Por 3 personas. Por 2 comidas al día. Por 365 días que tiene el año. Por, do- por 2 años y medio de hambruna. ¿Cuántos panes hubieron? 5.475 panes. La fórmula matemática. ¿Cómo lo convertimos? Esas son las matemáticas de Dios. Lo poco lo convierte en multiplicación. Entonces, viuda más pan por Dios es igual a un pan. Pregunta, ¿pudo Dios haber dado el comer a Elías en alguna otra manera? Por supuesto que sí, porque Dios es Dios. Pero usó este ejemplo para que ahí nosotros tengamos fe. Y fíjese también, Santiago habla de Elías, dice la fe de Elías. Entonces, ¿por qué le envió a una viuda quien solamente tenía comida para un día más? Dios es Dios. Él puede usar a quien quiere, como él quiere. Los vil del mundo escogió Dios para avergonzarlo fuera. Otra historia en el templo. Tenemos, fíjese, aquí la ofrenda de la viuda, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pregunta, ¿no sabía Jesús
que estas dos monedas representaban todos los recursos de esta viuda? Sí, lo sabía. Dios es el creador y dueño del universo. ¿Necesitaba las monedas de la viuda? ¿No pudo haber invertido Jesús para ayudarla? Por ejemplo, diciéndole que usaría el dinero para comprar algo de comer. Esta conducta de Jesús es típica del Dios que conoce. Dios siempre nos está sorprendiendo. Ahí tenemos la viuda en el templo, por dos monedas, por Jesús. Es igual, más de 2000 años de inspiración. El ejemplo de la viuda, 2000 años de inspiración. ¿Cuánta gente se han inspirado? Fíjese, uno ve hoy día lo que han sido más fieles son la gente que pensionada que sostiene la obra del Señor. Han sido fieles, nos sorprenden. Entonces, la fórmula común, gente pobre, por amor a Dios, fe, obediencia en dar sacrificialmente, eso es lo que ahí se obtiene. Gran multiplicación por Dios. Bendición para otros, bendición personal y a veces mucho más. Pero también Dios es alabado. Dios es alabado, mi querido. Pero podemos quedarnos aquí también con una historia muy triste, ¿no? La historia muy triste aquí de cuando el Señor enseña la parábola de los talentos. A uno le dio 5, otro 2, otro 1. Pero aquí tenemos la fórmula. Siervo más un talento por 0, sin Dios, 0. Es igual 0 talento. Más siervo lanzado a la oscuridad. Pregunta, ¿quién fue el más pobre de los siervos? ¿Por qué el más pobre recibió una respuesta tan drástica de su amo? En la parábola, ¿a quién representa el amo? ¿Esta conducta es típica del Dios que conoce? Mire, para evaluación, ¿cómo deletrea fe? Los siervos fieles arriesgan, viven en riesgo constantemente, pero los siervos infieles están sujetos al miedo. Pregunta, ¿eres siervo fiel? Arriesga. ¿Eres siervo infiel? Va a estar en el pánico, en el miedo. Tenemos que decidirlo, ser fieles al Señor o ser infieles. Y ahí está el resultado, la ley de la siembra y la cosecha. Si somos fieles, arriesgamos, ¿cierto? Pero si somos infieles, vamos a estar atados de miedo. Todos los creyentes deben invertir en el reino de Dios. Estas son claves, hermano. Todos están requeridos a usar lo que tengan en sus manos. Nada es demasiado pequeño o demasiado insignificante. Recursos materiales, tiempo, oración, amor. Todo es para la gloria del Señor. La ley de la cosecha. Dios multiplica los talentos que son sembrados en obediencia amorosa. Es lo que allí estamos viendo. Tal vez no veamos la multiplicación, pero ahí está. Motivo y obediencia amorosa. Ahí es importante. La desobediencia es peligrosa. ¿Hay algo que esté en tu mano y que tengas miedo de entregárselo a Dios como reflexión en este día? Y la aplicación. Oremos y pidámosle a Dios que nos muestre lo que estamos reteniendo. Él está pidiendo que le des y que lo dejes multiplicarlo para su reino. ¿Qué podemos aplicar para la vida? Que estemos conscientes, vivamos constante arrepentimiento y perdón. Y tengamos un plan de acción, un cambio, un compromiso. Comprométete con el cambio, un cambio profundo. Compartir y orar, un plan con otras personas y oren unos por otros. Fíjese, estemos orando constantemente como iglesia. Y esta iglesia es pequeña. Dios la puede convertir en tremendo impacto en la comunidad. A modo de repaso, en las matemáticas del reino, la matemática del reino de Dios. ¿Qué pide Dios que le demos? ¿Qué hace Dios con lo que le damos?
¿Requiere Dios que aún los pobres den? ¿Que quiere los desempleados? Siempre vemos las bendiciones y las multiplicaciones. ¿Cuáles son las palabras que describen la acción del siervo fiel? ¿Cuál era? Riesgo. Y la del siervo infiel, miedo. ¿Cuál es el peligro en no arriesgarse? No tener resultado, recibir la reprensión. ¿Qué es la ley de la cosecha? Es el resultado que Dios espera de cada uno. La matemática del reino sigue adelante. Dios quiere multiplicar que nuestras iglesias sean poderosas en el Señor, bajo la guía de su Espíritu, en la predicación de la palabra, en la vida de oración, una vida profunda, que cada día vivamos para la gloria del Señor. Así que te invitamos a vivir para la gloria del Señor. Hermano, en este día, yo te animo a que no desperdicie esta, esta bendición de entregar esta, esta palabra de que lo que el Señor allí nos entrega. Así que te animo a ser parte del mover de Dios en este tiempo. Como dice Dani Berrío, Dios se está moviendo, Dios se está moviendo y necesitamos llevar adelante esta obra de gracia. Esta obra de gracia que cada uno es parte, cada uno es parte de esta bendición. Así que ánimo, ánimo hermano. Eh, le animamos a no desmayar, a no desmayar. Entonces, le dejo con esta canción, ¿ya? Eh, que habla, una vez más, que, que no falte nada. Así que muchas bendiciones. Te animamos a alabar a Dios. Dios no rechaza oración. Que Dios te bendiga en este día y así estemos eh, dependiendo siempre de nuestro Dios. Dios es un Dios que quiere impactar nuestra vida, sorprendiendo con su presencia, con su bendición. Te animamos a caminar para la gloria del Señor. Oremos a Dios. Muchas gracias, Señor, por el privilegio tremendo que nos da en este momento. Gracias también por tu presencia. Gracias también porque tú has sido un Dios lleno de amor, lleno de misericordia y sobre todo también nos permite difundir tu palabra. Gracias por el privilegio tremendo y grande que nos da de ser llamados hijos tuyos. Y Dios. qué bueno, Señor, allí estamos llevando tu palabra. Muchas gracias por tu presencia y queremos, Señor, que tu obra siga adelante. Siga adelante, Señor, llevando la bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me despido con esta canción y cantamos Dios no rechaza oración. Un abrazo. Fue una bendición estar hoy día en Chignalmapo entregando este tema y grabo este mensaje quienes no pudieron estar. Para la gloria del Señor, cantamos Dios no rechaza oración. No rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi a un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba.
puertas nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día.